Vamos a pasar al tiempo de la palabra de Dios y quiero invitarlos a la primera carta a los Corintios. Vamos a leer el capítulo 13, pero vamos a empezar esa lectura desde el último versículo del 12, versículo 31, y luego leemos todo el capítulo 13. Luego de leer la palabra de Dios vamos a orar y luego les voy a explicar algunas verdades que están allí para nosotros de una forma especial para hoy. Y yo quiero que usted tenga esta expectativa. Cristo está en medio nuestro y Cristo, tu pastor, te va a hablar por medio de su palabra. Así que ten esa expectativa en tu corazón. Vamos a leer entonces, comenzamos desde el capítulo 12. Comenzamos desde el versículo 31 y luego leemos todo el 13, ¿sí? 13. Comenzamos desde el último versículo del 12. Bueno, dice así la palabra de Dios. Yo les voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. Ustedes pueden seguirme tranquilamente desde la traducción que tienen de Reina Valera. Dice así la palabra de Dios. Pero deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. Capítulo 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Vamos a orar. Dios, hoy rendimos nuestro corazón delante de tu palabra. Por la gracia y la obra de tu Espíritu en nosotros, hoy venimos como en aquel día que visitaste la casa de Lázaro y sus hermanas. María dejó de hacer todo lo que estaba haciendo para sentarse delante de ti, escuchar tus palabras, amarte, amando tus palabras, adorarte, Señor, concentrándose en el consejo que viene de tu voz. Así queremos hoy, Señor, tener esa actitud amorosa de ti, de tu palabra y de este tiempo. Por eso te pido que bendigas la predicación en esta mañana, me ayudes en medio de mis debilidades y que tú seas glorificado, Señor, en este tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Primero a los Corintios 13 es un capítulo súper conocido y generalmente yo lo he escuchado mucho en bodas, incluso en un par de telenovelas al final cuando sale el matrimonio. Ustedes saben que todas esas telenovelas venezolanas, mexicanas, no sé si las colombianas, pero terminan siempre con un matrimonio.
y vivieron felices para siempre. Y ahí parece, 1 Corintios, el amor no es jactancioso, el amor es bondadoso, y todo lo cree, todo lo sufre y nunca deja de ser. Y es un poema muy lindo en realidad. Pero el problema es que este no es un pasaje que Dios inspiró exclusivo para el matrimonio. Sí, puede bendecir el matrimonio, claro que sí, el matrimonio cristiano. Pero no es un poema que Dios inspiró para los casados. Este es un poema que Dios inspiró para la iglesia. Y si usted conoce un poco del contexto de la iglesia en Corintios, para una de las iglesias más inmaduras de esa época, para una de las iglesias con más conflictos de esa época, para una de esas iglesias con más problemas de división, de discusiones, de personas en medio de pecados groseros, bastante inmorales, una iglesia que se jactaba de ciertas cuestiones que tenían entre ellos. Y Dios les da este poema a esa iglesia, y el Espíritu Santo ha preservado esta palabra para ti, iglesia. Este capítulo 13 habla de ti. Por eso he titulado este sermón, El amor que sirve, porque ese es el mensaje que Dios tiene para ti esta mañana. Dios te está llamando a expresar tu amor sirviendo a otras personas, como lo vamos a ver. Cuando vemos este pasaje a la luz del contexto en el que se escribe, nos damos cuenta no solo que tiene sentido que sea para la iglesia, sino que también vemos cómo eso se aplica para nuestra iglesia hoy. Por eso, quise comenzar con el versículo 31 del capítulo 12, porque el capítulo 13 no está desconectado de lo que está Pablo hablando. En la carta a los Corintios, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, Pablo está hablando de un problema dentro de la iglesia acerca de los dones espirituales, específicamente del don de lengua. Había un desorden, había un asunto súper complicado en la reunión de culto. Pablo ha estado hablando de los dones espirituales y en el capítulo 12 ya estableció ciertos puntos, dentro de los cuales puedo destacar que Pablo dice que, primero que todo, los dones espirituales son capacidades especiales dadas por Dios. Incluso los apóstoles fueron dones espirituales. Digo fueron porque los apóstoles fueron los 12 y Pablo, y ya no hay más apóstoles. Digo que en ese momento Dios estaba despertando dones dentro de la iglesia. Algunos de esos dones Pablo los menciona en este capítulo, pero tienen un propósito claro. El Espíritu Santo es quien da los dones y cada uno puede tener un don diferente. Así como la iglesia es de diferente unos de otros en cuanto a los miembros, así pueden haber miles de dones expresándose dentro de la comunión de la iglesia. ¿Y cuál es el propósito de todos estos dones? Bueno, que Cristo sea glorificado y, segundo lugar, que la iglesia sea edificada. Si mi don es para exhibir mi talento, entonces probablemente lo estoy usando muy, muy mal, ¿verdad? Que las chicas aquí que cantan espectacular vinieran aquí para ser vistas, es una mala aplicación de los dones espirituales. Que los que enseñan aquí delante quieran simplemente mostrar que son muy sabios y que han leído mucho y que quieren exaltarse a sí mismos como maestros, eso es una mala aplicación de los dones espirituales. Porque el propósito es la gloria de Cristo en primer lugar y en segundo lugar la edificación de la iglesia. Ahora, el Espíritu Santo, y estas son las palabras más fuertes del capítulo 12, cuando Pablo dice que el Espíritu Santo lo da a la iglesia como a él le place, él está diciendo, estos dones no son tuyos. ¿Quién te crees tú? Eso te lo dieron, eso es por gracia. No tienes nada de que jactarte allí porque es por gracia, como todo lo que recibimos de Dios. Así que Él le da dones a quien quiere. Y que cada miembro debe usar los dones para servirse unos a otros, ¿verdad? Pero uno diría, bueno, pero si el Espíritu los da, ¿por qué Pablo nos llama a anhelar los dones? Fíjate cómo termina el capítulo 12 en el versículo 31. Deseen ardientemente los mejores dones
Y aún yo les muestro un camino más excelente. Pastor, espérate, ¿tú no dijiste que igual los dones los da el Espíritu como a Él le place y a quien a Él le place? Sí, mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Ustedes, por tanto, deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Ahí no está diciendo que es que hay dones que son más espectaculares que otros y esos son los que tú debes desear. No, tú debes desear los dones que mejor o más ayuden a la iglesia. Por ejemplo, hay una necesidad en particular aquí dentro de la iglesia. Señor, por favor, despierta en mí ese don, o despierta en alguien dentro de la iglesia ese don para que puedan servirnos allí. Eduardo hablaba de lo que pasó hace unos años, cómo no teníamos el don de un pastor aquí en la iglesia. Y oramos y anhelábamos que Dios levantara a un pastor de entre los hermanos que estábamos aquí reunidos, y Dios contestó nuestra oración. A eso se refiere Pablo cuando dice anhelen ardientemente los mejores dones. Es decir, que tú quieras que dentro de la iglesia las necesidades que hay sean suplidas por los dones que el Espíritu da. Eso significa anhelar fervientemente o ardientemente los mejores dones, los que más ayuden. Y si tú le estás pidiendo al Espíritu Santo, despierta en mí dones para ayudar más a la iglesia, eso es el fruto de lo que Pablo entonces va a hablar en el capítulo 13. Es decir, servir más requiere sacrificarse más. Y ahí es donde nos hace clic el corazón. No, espérate, ¿sacrificarse más? No. Que se sacrifique el pastor. Para eso es pastor. Que se sacrifiquen los hermanos. Dios les dio esos dones. ¿Quién los manda? ¿Verdad? Y por eso Pablo dice, yo les voy a enseñar un camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino? Obviamente, el amor. Este amor que Dios derrama sobre la iglesia, yo puedo ver en este texto 3 características generales, porque pudiésemos describir cada una de las cosas que Pablo dice del amor. Pero de manera general, Pablo resalta 3 características que yo quiero que mires. En primer lugar, Pablo dice que este amor es preeminente. En segundo lugar, Pablo dice que este amor es aplicable para la iglesia de todos los tiempos. Y en tercer lugar, Pablo dice que este amor es permanente. Y ese va a ser el mapa de la predicación de hoy. El amor que Dios da a la iglesia es preeminente, es aplicable y es permanente, ¿verdad? Comencemos entonces con el principio ese de el amor es preeminente, y quisiera darles el concepto de lo que es preeminente para que usted entienda a qué me refiero con esto de que el amor es preeminente. Dice un concepto, una definición que podemos sacar es: algo preeminente es algo que está colocado en un lugar superior o más elevado del resto de cosas, o que tiene una categoría o una importancia superior. Cuando estamos hablando con hermanos que vienen por primera vez a la iglesia, les decimos: mira, si tú eres cristiano, las prioridades de tu vida y tus decisiones deben seguir la siguiente orden de prioridad. Número 1, lo más importante para un cristiano es Dios. Luego de la relación con Dios, la relación más importante de un cristiano es con su cónyuge o con su familia en el caso de los solteros. En tercer lugar, la relación más importante de un cristiano es con la iglesia. De tal manera que todas son importantes. Pero, ¿cuál es más importante? Yo puedo creer que tengo una buena relación con la iglesia y una buena relación con mi cónyuge, pero no necesariamente estoy haciendo de la relación con Dios una prioridad. Y ahí se cae mi pirámide, porque yo necesito estar bien en mi relación con Dios para que mis otras relaciones sean saludables. Entonces eso es preeminencia, lo top, lo más importante, lo más elevado, lo último, ¿verdad? Específicamente Pablo quiere contrastar dentro de la iglesia el asunto del amor cristiano con los dones espirituales. Es como si yo dijera: ¿de qué sirve ser pastor si no hay amor? ¿De qué sirve barrer si no hay amor? ¿De qué sirve servir las mesas si no hay amor?
Y eso es lo que Pablo va a hacer en la iglesia con Corinto, porque dentro de la iglesia había un desorden en cuanto a esto de, es que todos deberían de tener este don de lenguas. Y es más, actualmente hay iglesias donde te dicen, si tú no hablas en lengua, tú no eres cristiano. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte, y ni siquiera da la idea de eso. Por tanto, Pablo pasa a tomar aquellos dones que quizás son los más deseados. Bueno, el don de lengua es el más deseado. Pablo dice que en vez de ese deberían de desear más el de profecía. Incluso deberían desear mucho más ser generosos, pero allí vamos a mirar ese contraste. En primer lugar, en el versículo 1, Pablo comienza con el don de lenguas y dice, imagínense que yo hablara en lenguas humanas y aún más, que yo hablara lenguas angelicales. Hago ahí de pronto el punto de equilibrio. Pablo está exagerando. Por lo menos la Biblia no nos da la idea de que los ángeles tienen un idioma particular. No sabemos. No puedo decir que no, pero no sabemos, porque siempre que los ángeles se comunicaron con los hombres, hablaron en un idioma que ellos podían entenderles. Pero el punto aquí es que, aun si eso pudiera suceder, que yo hablara lenguas angélicas, pero no tengo amor, dice ahí el texto en el versículo 1, he llegado a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Eso de metal que resuena no es un platillito del instrumento de la batería, aunque eso cuando suena duro es perturbador, pero es algo mucho más ruidoso, como que, bueno, aquí le llamamos láminas de zinc, ¿verdad? Usted coge una lámina de zinc, comienza a darle palo, la gente va a decir, oye, por favor, deja la bulla, eso perturba, eso me está irritando incluso. Bueno, así es una persona con el don de lenguas, y el don de lenguas más alto, más sublime, si no tiene amor, ¿verdad? Pablo entonces está aquí exagerando el uso del don de lenguas. Recordemos que cuando la Biblia habla del don de lenguas, siempre habla de lenguajes humanos. Incluso la palabra glosa traduce específicamente eso, palabras o lenguajes que los hombres hablan para comunicarse. Y el don de lenguas tenía un propósito particular, y si en alguna iglesia las personas creen que hablan el don de lenguas, debe cumplir ese propósito, o si no, no es un buen uso del don de lenguas. ¿Cuál era ese propósito? Ser señal, ser testimonios para los judíos no creyentes de la venida del reino y el tiempo del juicio de parte de Dios. Ese era el propósito. En el capítulo 14, Pablo se extiende a hablar de ese asunto. Y él dice, el don de lenguas tiene un propósito. Que a los judíos que no son cristianos, el ver a la iglesia hablar en lenguas les sea de señal del cumplimiento de que el reino de Dios ha llegado, y con él la justicia con la que ellos van a ser juzgados como pueblo. Ahora, algunos entienden que en este pasaje Dios a lo mejor está revelando que es posible que el ser humano hable en lenguas. Y fíjate cómo nuestro corazón se va a ese extremo, ¿no? A decir, ¿así? ¿Se puede hablar en lenguas? ¿En lenguas angelicales? Entonces yo quiero hablar en lenguas angelicales. ¿Para qué? Para que las demás personas vean que yo estoy lleno del Espíritu. Para que vean que yo sí soy espiritual. Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto. Cuando veían a los hermanos hablar en lenguas, wow, ¿en qué está hablando él? En arameo. Y él uy, qué espiritual el hermano. Porque el don de lenguas es eso, que tú hables un idioma que no conoces, que nunca has escuchado incluso. Incluso el don de lenguas es hablar un lenguaje humano sin tú tener idea de lo que estás diciendo. Es simplemente una señal para el judío incrédulo que te escucha en ese idioma y entiende lo que tú estás diciendo. El punto entonces es que si tengo el mejor de los dones espirituales, ese don que parece como que me hace mostrar más espiritual, pero no tengo amor, soy como un metal ruidoso. Lo realmente esencial en el servicio cristiano no son los dones en sí. No importa qué don tenga yo, lo que importa es que se use ese don con amor.
Ahora veamos otra exageración. Pablo pasa en el versículo 2 a decir, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios. Fíjate cómo está nuevamente exagerando, porque ¿quién va a entender todos los misterios? Dime, ¿qué mente humana puede lograr entender todos los misterios? Igual que con el don de lengua angelical, es un asunto que sale de nuestro alcance, sale de nuestra capacidad. Y fíjate esto, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, no soy nada, soy algo vacío, un recipiente vacío, no tengo nada. Ahora, en este asunto de tener todo el entendimiento y conocer todos los misterios, hermanos, hay un deseo en el corazón. Yo quiero que tú seas sincero contigo mismo y reconozcas que a veces nosotros queremos y creemos que podemos conocerlo todo. No es que tú me hablaste así porque, como si yo conociera el corazón de la otra persona, tú me tienes rabia. No, esa hermana me miró así porque algo quizás le habrán dicho, y creemos que tenemos ese conocimiento, pero nosotros no somos omniscientes, solo Dios lo es. Es más, ahorita el hermano hablaba acerca del conocimiento de Dios, que es un asunto eterno. Dios es infinito. Dime cuándo tú vas a conocer todo de Dios. Nunca jamás. Incluso Jesús dijo, en esto consiste la vida eterna, en que ustedes conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado. ¿Quién puede conocerlo entonces todo? Nadie. Eso es imposible para los humanos. Ningún ser humano puede conocerlo todo. Es más, cuando estemos en gloria, allí tampoco podemos decir, ya lo conozco todo, porque es que en eso consiste la vida eterna, en conocer eternamente a Dios. Entonces eso nunca va a pasar. Nunca nadie va a tener un conocimiento de todos los misterios. Pero supongamos que sucede. Pero no tienes amor, eso no sirve de nada. No te sirve de nada. Otro don que Pablo muestra allí es, y si tuviera toda la fe, ahí estamos hablando del don de fe, para trasladar montañas, nuevamente está hablando de una exageración. Incluso cuando Jesús habló de la fe que mueve montañas, él entendía y las personas entendían que era una metáfora. Era una metáfora. ¿O usted alguna vez ha visto la Sierra Nevada moviéndose como que? No, Andrés Munier me dijo que me moviera, entonces como el hombre tiene fe me voy a mover. No, yo nunca he visto ni siquiera una colina o un arbustico moviéndose de un lado al otro por la fe de algún cristiano. Nunca ha pasado. Eso no tienes el poder de mover las placas tectónicas del planeta Tierra. Pero aún si eso pasara, aún si fuera verdad que se movieran los montes por mi fe, pero si yo no tengo amor, eso no sirve de nada. Es vacío, es vano. Puede parecer espectacular, pero es vano delante de los ojos de Dios. Y un último caso, por si el punto no ha quedado claro, Pablo dice en el versículo 3, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado. Ahí estamos hablando de una generosidad asombrosa. Ese es un don de generosidad. Ese es el don que más nos cuesta desarrollar incluso a muchos cristianos. Un don de generosidad que asombra, porque nos lleva a estar dispuestos aún a dar nuestra propia vida. Y fíjate cómo estamos nuevamente exagerando el punto. Voy a dar todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Voy a entregar mi cuerpo en sacrificio para ser quemado. Pero si no es el amor lo que me mueve, si no es el amor el fin último de lo que estoy haciendo, eso no sirve para nada. Es literalmente lo que dice allí. Eso no sirve para nada. Cristo dijo en Juan 15:13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno que da la vida por sus amigos, refiriéndose a Él en el sacrificio en la cruz. Obviamente, tenemos aquí un ejercicio exagerado del don de la generosidad para mostrarnos que el punto que lo podemos resumir en esta pregunta. A ver si quedó claro. ¿Está Pablo diciendo en este pasaje que tú no debes hablar en lenguas?
que tú no debes profetizar, que tú no debes tener fe o que tú no debes ser generoso? ¿Eso es lo que Pablo está diciendo? No. Lo que Pablo está diciendo es que eso, si tú lograras tener incluso todo eso, pero no tienes amor, no usas esos dones con amor, no es el amor lo que impulsa tu corazón, entonces eso no sirve para nada. Eres un instrumento inútil lleno de dones. Y así era la iglesia en Corinto. Tenían todos los dones que tú quieras, pero eran inútiles porque el amor no era su impulso. Eran vanos, eran vacíos, jactanciosos, su corazón y todo lo que hacían estaba manchado de pecado porque el amor no era el estímulo que hacía que esos dones sirvieran a la iglesia. Así que nosotros deberíamos trabajar incansablemente por ver crecer nuestro amor en las cosas que hacemos. Y eso es lo que significa que el amor sea preeminente, superior, más importante, más excelente que el conocimiento, más excelente que los mejores dones, más excelente que cualquier otra cosa, hermano. Si tú estás comenzando a relacionarte con los hermanos de la iglesia, el amor debe ser lo más importante a estimular y lo que tú tienes que dedicarte el resto de tu vida a ver crecer. Los demás dones van a crecer porque si el amor es el impulso, Dios va a dar el crecimiento. Por lo tanto, tú debes concentrarte en estimular ese amor, en ver crecer ese amor dentro de ti. Entonces te das cuenta de que esto no es un asunto exclusivo para los casados. Todos aquí estamos llamados a crecer en este tipo de amor que sirve. Porque no hay mejor manera de mostrar el amor a las personas a nuestro alrededor que sirviendo. Varones, yo les quiero preguntar lo siguiente a los esposos que están aquí en esta mañana. ¿Sirves más en tu casa que en el trabajo y que en la iglesia? ¿Eres el primero que se levanta a servir? ¿Eres quien da el ejemplo de servicio en tu hogar? Aquí es donde la iglesia debe crecer en este asunto, en que debemos ser quienes tengan esa disposición creciente a servir. Tú puedes decir, ay pastor, pero a mí me cuesta un poquito. Está bien que te cueste, pero no te quedes ahí. Estimula tu fe para que el amor crezca. En segundo lugar, Pablo dice que este amor que sirve, es aplicable a la iglesia. ¿Y por qué les digo que es aplicable? Porque muchas veces uno ve ese amor que vamos a describir a continuación y uno dice, no, mi hijo, yo estoy bien lejos de parecerme al amor. Me falta muchísimo. Y eso puede que nos desanime y de pronto hasta aquí haya personas que digan, no me voy a esforzar por ver crecer mi amor porque es que nunca voy a amar así. Y si tú piensas eso, arrepiéntete, porque es que el Señor te llamó a amar así. No tienes opción. Jesús dijo, si ustedes me aman, si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes se van a amar unos a otros. Es más, ámense unos a otros. En Juan 13, ustedes ven allí a Jesús el día de la Pascua con sus discípulos reunidos en el aposento alto. Y antes de la cena y todo esto, ustedes vieron, si saben esa escena en donde Cristo viene y se levanta y se pone un delantal, coge una poncherita y con una toallita va y le limpia los pies a cada uno de los discípulos como si él fuera el más bajo, esclavos, como si él fuera, no sé, se estuviese humillando. Y es que, hermanos, servir así es humillante. Ahorita en una de esas aplicaciones tú te vas a dar cuenta cuán humillante es. ¿Y usted cómo cree que se sintió el Rey de Gloria, el alto y sublime, agachándose para limpiarle los pies a Juan, a Mateo, a Pedro, a Jacobo? ¿Cómo se sintió el Rey de Gloria? Al punto de que Pedro se sintió tan avergonzado, como dice uno aquí, con pena ajena,
Decir, Señor, no, ¿cómo se te ocurre que me vas a lavar los pies? Pedro, si yo no te lavo los pies, entonces vas a quedar sucio. Es necesario que eso suceda. Entonces Pedro dice, no, Señor, entonces lávame todo. Y el Señor le enseña. Pero a lo que quiero llevarlos a lo siguiente. Luego de ese acto de humillación servil, motivado por el amor, Cristo les dice a sus discípulos, ¿vieron lo que hice? Ustedes me llaman Maestro, ustedes me llaman Señor, y lo soy. Por tanto, lo que han visto que yo he hecho por ustedes, háganlo unos a otros. Lávense los pies unos a otros. Y en el versículo 35 Jesús les dice, en esto conocerán todos allá afuera que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En que tengan un lenguaje evangélico, en que se sepan la Biblia de memoria, en que oren 3 horas diarias. No, en que se amen unos a otros. En este pasaje Cristo nos está mostrando el amor práctico, el amor aplicable. Toda esa teoría, la cruz, Jesús naciendo, haciéndose hombre, humillándose a sí mismo como Dios, a morir en una cruz desnudo, derramar toda su sangre para el perdón de los pecados, el Rey de Gloria. Toda esa teoría es aplicable al amor que se debe practicar dentro de la iglesia. Por eso yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Está tu amor creciendo en ese sentido? ¿Estás lavando los pies de tus hijos, mamá? ¿Estás lavando tú los pies de tu esposa, esposo? Iglesia, ¿tú estás lavando los pies de tus hermanos? ¿Y a qué se refiere eso de lavar los pies? No es que vamos a poner aquí un centro de spa y pedicure y esas cosas. No, se trata de servir. ¿Y servir en qué? En la alabanza, en la predicación, en las necesidades de la iglesia. En las necesidades de la iglesia. Amados, ¿ustedes saben cuántas mamás quisieran tener a alguien que le tuviera al bebé media horita mientras ella se pega un baño? Las hermanas que tienen hijos, amén, amén, pastor. O que lo mires un ratico mientras que ella termina de hacer algo, alguna ocupación. Hermanos, eso alivia el corazón de las hermanas. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un adolescente dentro de la iglesia luchando con algunas cosas y fuiste y le serviste y sacrificaste de tu tiempo para estar con él, hablando, escuchándole? Por eso a continuación vamos a usar los versículos que vienen para hacernos una especie de test de amor, de ese amor que es como el amor de Cristo, que mira a Cristo e imita a Cristo. Entonces yo quiero que miremos a continuación los versículos del 4 en adelante para hacernos algunas preguntas. Fíjate y dice, el amor es paciente, es bondadoso. Pregunta, iglesia, ¿eres tú conocido por tu familia y por la iglesia por ser una persona paciente y bondadosa? Padres, ¿son ustedes pacientes con sus hijos? Esposos, ¿son ustedes pacientes? Ahora las esposas como que sí, menos mal que hoy vino mi esposo. Pero esposas, ¿son ustedes pacientes con sus esposos? Oye, ¿sabe que ustedes tienen, las mujeres tienen, y Julie no va a decir que no, pero ustedes tienen el arma allá afuera? Se equivocó, él dejó el plato y no lo llevó a la cocina. ¡Claro! La esclava. Y entonces, y se forma un bololó. Eso no nos ha pasado a nosotros nunca, no. ¿Por qué no ser paciente? Se le olvidó, de pronto se le olvidó. Porque eso no sucede todo el tiempo. O sí, esposos. Si sucede todo el tiempo, revísate, esposo. Pero tú no tienes una esclava ahí que tú puedes llevar el plato y lavarlo, no se te quita nada. Pero el punto es ese, somos pacientes, somos intencionalmente bondadosos, es decir, buscamos intencionalmente hacer lo bueno. Dice el versículo 4 ahí en lo siguiente, el amor no tiene envidia.
Habla Señor. El amor no es jactancioso y no es arrogante. Ay, Dios mío. ¿Será que yo puedo decir que mi amor está libre de envidia, jactancia o arrogancia cuando sirvo a mis hermanos? ¿Eso puede pasar, pastor? Sí. Incluso mucha gente va a decir, es que mira cómo sirve el pastor. Él sí es muy humilde. Ay, hermano. A veces uno simplemente quiere mostrar, les voy a mostrar cómo es que se arregla una silla en esta iglesia, carambas, para que aprendan. Eso es jactancia. Eso es jactancia. Voy a mostrar a la iglesia que yo me leí la teología sistemática de Wayne Grudem. Eso es jactancia, eso es arrogancia. Versículo 5. El amor no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, aleluya. No se irrita, no toma en cuenta del mal recibido. Amén. Portarse indecorosamente es hacer cosas que son ofensivas o indebidas. ¿Será que alguna vez usted se ha visto, ojo con esto, sirviendo para ofender a otro? ¿Será que usted se ha visto así alguna vez? Sirviendo para ofender a otro. Eso pasa. Somos pecadores siendo transformados. ¿Será que te has visto tú en medio del servicio que haces tirando puya para callar a la gente? Como aquí se entiende, ¿no? Lo que digo. Tirar puya. ¿Saben qué es tirar puya? Exacto, ya ustedes saben eso. Incluso el predicador o los maestros tenemos esa tentación. Me tocó predicar acerca de esto, el hermano tal, y lo voy a mirar a los ojos cuando esté diciéndolo. Hermano, el amor no se porta así. El amor no se porta así. Cuando sirvo, ¿estoy buscando mi beneficio o defiendo mis preferencias en la iglesia antes que escuchar las de los demás? Es que hay hermanos que llegan aquí a la iglesia y dicen, ya van a cantar esa canción. Esa canción, yo no sé por qué les gusta tanto esa canción. Es más, me voy a poner así para que me vean que no me gusta. Lo bueno es que el tapabocas no muestra mucho. Y de pronto ahí el Señor les calla la boca a los hermanos que han pensado eso. Hermano, pero tú qué sabes si esa canción el Señor permitió que se cantara hoy porque hay un hermano que necesitaba recordarle a su alma esa verdad. Y él está siendo ministrado. Tú debieras gozarte de eso. De que ese hermano está recibiendo. Y no estás, es que ese estilo musical, ¿por qué no cantan himnos en esta bendita iglesia? ¿Por qué no cantan salterios? Es más, cojamos los salmos y cantemos solo salmos. Cuando yo pongo mis preferencias como lo superior, no estoy haciéndolo con amor. Eso es arrogancia. Pregunta, ¿me he irritado aquí en la iglesia? Y yo sé que más de una hermana está diciendo, hay unas hermanitas aquí que no sé. Dejemos el tema ahí, pastor. He tomado nota del mal que a veces recibo de los pecadores de hermanos que Dios me ha dado. Porque el hermano que está a tu lado va a pecar contra ti, te va a fallar. Y tú estás llamado a perdonarlo. Y te van a fallar. ¿Te vas a irritar por eso? ¿O vas a buscar restaurar la relación? Y aquí quiero llamarles, si usted siente en su corazón y el Señor te está persuadiendo de que hay alguien con quien tú no tienes una buena relación aquí en la iglesia y que tú te sientas aquí es para no sentarte allá con ella. Hermano, eso no puede pasar en un cristiano. No puede pasar. No puede pasar. Tú no puedes permitir que eso se quede allí. O sea, que de que pasa, pasa. Pero tú no puedes permitir que eso se quede allí. ¿Qué debes hacer? Ora. Y dile al Señor, Señor, yo siento esto en mi corazón, creo que la hermana tiene algo contra mí, voy a hablar con ella, pero antes de hablar con ella, quiero pedirte que me ayudes a revisar si yo tengo de pronto una viga y no me he dado cuenta y no puedo ver bien. Dice el versículo 6, el amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Hermanos, a veces nos sucede de que hacemos algo que no está bien dentro de la iglesia y nos salimos con la nuestra. ¿Cómo te sientes cuando eso pasa? Yo estoy seguro que aquí a más de uno le sucede como a mí, que cuando le señalan los errores,
No se regocija en la verdad. No dice, wow, cuánto me ama Aarón. Se acercó a decirme que tengo una mota. Qué lindo. Me ama. Él me ama tanto que se acercó y me lo dijo. No, uno no dice eso. Lo que generalmente, y el impulso humano, pecador, demoníaco incluso, es, ajá, pero y mira la tuya. ¿Por qué me vienes a mirar la mía? Tú también tienes la tuya. Así somos. Y no nos regocijamos en la verdad, sino en la injusticia. No me gusta que me toquen mis debilidades, pero yo sí quiero señalar las de otros. Cuando debería regocijarme de tener hermanos que me aman tanto, usted no se imagina lo que, por lo menos a mí me ha tocado decirle a algunos hermanos cosas en las que están fallando y uno no sabe. A veces yo quisiera decir, Señor, envía a otro. Me cuesta, es difícil, no sé cómo voy a comenzar esa conversación, cómo lo hago sin que se ofenda, sin que sienta que yo lo estoy juzgando o criticando. ¿Cómo me acerco a eso? Señor, ayúdame, toca su corazón y hazle entender que yo lo hago es porque lo amo y quiero verlo bien. Y es que no se está viendo bien así. Obviamente eso es después de revisar mi viga. Porque entonces ya yo voy a ir con una empatía que el Espíritu Santo estimula porque me voy a ver a mí en Él. Yo también pudiera estar así y por eso yo lo voy a exhortar como me gustaría que me exhortaran a mí si yo estuviera en su posición. Ese es el amor que sirve, que no se regocija en la injusticia, sino que se alegra en la verdad. Versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, amar sirviendo es incómodo. Es tan incómodo que termina siendo un sacrificio. Un sacrificio. Edward hablaba acerca de nuestros viajes. ¿Usted cree que ese viaje de Riohacha acá es cómodo? Pero uno venía con el fuego del amor del Señor, no en alta velocidad, sino con amor. Porque el amor está dispuesto a salir de ese círculo de comodidad, de esa zona de confort en la que generalmente estamos. Venimos a la iglesia como si fuera un restaurante. Pastor, ¿podrías predicar más acerca de la santidad de Dios, por favor? Ay, pero en esa iglesia casi no hablan de este tema o de aquel otro tema. Ay, pero yo veo que hay, o sea, parece que la iglesia fuera un restaurante a la carta en que, bienvenido, ¿cómo le podemos servir en esta mañana? ¿Qué canciones te gustaría escuchar en esta mañana? Y cómo pudiéramos de alguna manera hacerte sentir tan cómodo que te sientas feliz de estar en la iglesia. Amados, no funciona así. No funciona así. Por lo tanto, servir incomoda. Las hermanas que están cuidando a los niños se están perdiendo de este momento y le va a tocar vérselo por internet. Pero es un sacrificio que ellas hacen por amor. Por amor. Todo lo soporta. ¿Será que yo soy de esas personas que le gusta y que procura, aunque no le guste a veces, dar segundas, terceras, cuartas, quintas, etcétera, oportunidades a los hermanos cuando fallan? Porque van a fallar y tú vas a fallar. ¿Será que yo soy paciente con la debilidad de mis hermanos y estoy dispuesto a soportarlo todo? ¿Será que estoy soportando la debilidad de mis hermanos con tal de tener la oportunidad de servirles y así crezcan y se fortalezcan en el Señor? Ese es el amor que sirve, hermanos. ¿Cómo les fue con el test? ¿Cómo les fue? Del 1 al 10, ¿su amor dónde está? Probablemente tu amor esté bien. Bien, pastor, salud, le mandó ahí el amor. El punto de estos textos, al evaluar nuestro amor, no es que nos sintamos desanimados a decir, no, yo definitivamente no soy cristiano. No, yo me voy a ir a esta iglesia, no vengo más. No, es para que tú veas la necesidad que tienes de llenarte del amor. La canción que ustedes cantaban ahorita y que cantábamos juntos dice en 1 Juan 3:16, en esto conocemos el amor, en que Él dio su vida por nosotros
Y como Él dio su vida por nosotros, dice Juan, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Fíjate, nosotros no tenemos esa capacidad natural de amar, pero los que hemos recibido el amor de Cristo, sí tenemos ese amor con el que podemos amar a otras personas. Ni siquiera a Él lo podemos amar si Él no nos ama primero. Él es primero. Y si yo me lleno del amor que es Cristo, entonces voy a estar dispuesto a ser un instrumento de Cristo para amar a otros, sirviéndoles. Por eso, servir de esta manera, sufriéndolo todo, creyéndolo todo, esperándolo todo, soportándolo todo, es imposible sin Cristo. Es imposible sin una relación con Jesús. Y si tienes esa relación, y si tú dices, no, pero mi relación con Cristo está bien, entonces demuestra que tu relación está bien amando a tus hermanos, sirviendo a tus hermanos. ¿Será que te gusta venir a la iglesia o es de esas cosas que a veces aplazas por el trabajo, por la ropa sucia o qué sé yo? Porque es que este amor, como dice la tercera característica, es permanente. Comenzó aquí, para los que estamos en Cristo, pero es eterno. Y eso es lo que vamos a hacer eternamente, amarnos. Amar a Cristo y amarnos a nosotros como pueblo. ¿Quieres saber cómo va a ser el cielo? Bueno, vive aquí entre estos pecadores que están siendo transformados por la gracia de Dios y sírveles. Y tendrás un vistazo de lo que es el cielo. De lo que es el cielo. Por eso Pablo termina este capítulo diciendo, el amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Hermanos, el uso de los dones espirituales es temporal. Es claro que va a llegar un momento en el que va a cesar, incluso dones como el don del apostolado ya cesó, ¿verdad? Y para nosotros es importante tener ese entendimiento de que esas cosas son temporales. Pero el amor no. El amor no. Algunos eruditos y hermanos discutimos a veces acerca de estos temas porque comenzamos a hablar acerca de, bien, ¿cuándo van a cesar los dones espirituales? ¿O ya cesaron? ¿Qué pasa allí? Y algunas personas toman este texto para decir, no, es que lo incompleto, lo que cuando llegue lo perfecto ahí es el cierre del canon del Nuevo Testamento y entonces ya no van a ser necesarios. No, eso no es lo que dice el texto. Yo estoy persuadido a entender de que eso perfecto que viene es Cristo en su segunda venida. Te voy a explicar por qué. Si usted reconoce que el don de generosidad es un don espiritual, dime tú cómo vas tú a suplir las necesidades de los pobres en un lugar donde no hay pobreza. En el cielo no hay pobreza. ¿Cómo vas a usar el don de sanidad en un lugar donde no hay enfermedad? Por eso los dones no van a ser necesarios en el cielo. ¿Para qué van a necesitar enseñanzas y profecías y no sé qué cuando tenemos a la palabra viva relacionándose con nosotros cara a cara? Allí los dones cesarán para siempre. Dice Pablo que cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño. Y Pablo utiliza esta figura del niño que va creciendo para hacernos entender que estamos en esa etapa. Todavía vemos como veladamente, aún con el cierre, con el Nuevo Testamento ya completado, con la revelación de Dios completada, aún vemos como detrás de una cortina, de un velo. Aún lo vemos, aún no conocemos todo como deberíamos conocerlo. Inclusive, amado, escucha, si Cristo se apareciera hoy a tus ojos como Él es lleno de gloria, morirías. Morirías porque tus ojos no están preparados para eso. Tus ojos no están preparados para eso. Por eso Pablo añade en el crecimiento, pero ahora vemos
Vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Está hablando acerca de la venida de Cristo. Allí Pablo está hablando acerca de la venida de Cristo cuando le veremos en gloria. ¿Y sabes qué será lo más impresionante de ese día? Es que con un cuerpo resucitado lo verás sin morir. Verás toda la gloria de Dios en Cristo Jesús y tus ojos se llenarán de admiración. Tus ojos se llenarán de una plenitud que no has experimentado jamás, sino hasta que llegue ese día. Y conocerás como eres conocido, en palabras de Pablo. Por eso, para traernos desde el futuro hasta el presente, Pablo cierra diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, el amor. En esta conclusión, Pablo está simplemente diciéndonos, si eso es lo que vamos a disfrutar en la gloria y que desde ya podemos disfrutar aquí, crezcamos en amarnos unos a otros. ¿Cómo nos estamos llenando de Cristo para amar a otras personas? ¿Cómo estamos siendo una extensión del amor de Cristo sirviendo a otras personas? Por tanto, hermanos, yo creo que en esta mañana debemos examinar que ese amor esté creciendo en nuestras vidas. Por eso quise que hiciéramos esas preguntas a nuestro corazón. Y si hay alguien aquí que no es cristiano y hoy ha sido persuadido de entender que amar así es imposible, esas son buenas noticias. Si tú reconoces que tú no das para amar así, como acabamos de leerlo, te estás dando cuenta de que necesitas llenarte del amor que es Cristo Jesús. Ahora no puedes dar lo que no tienes. Si no tienes a Cristo, tú no puedes amar así. No puedes. Por eso, si hoy recibes el perdón de Cristo para tus pecados, si hoy recibes a Cristo para la salvación de tu alma, tu corazón hoy va a ser transformado con un amor que te impulsará a ver a otros y servirles. Con un amor que te hará y que hará para ti que sea irresistible el no ofrecerte cuando hay una necesidad dentro de la iglesia. Porque viene el día en que le veremos regresar en gloria desde el cielo. Iglesia, ¿tú estás deseando ese día? Iglesia, ¿tú te estás preparando para ese día? Yo oro y quiero que oremos para que el día que Cristo venga te encuentre ocupado lavando los pies de tus hermanos, impulsado por el amor. Oremos. Señor, qué glorioso es recordar el amor que tú derramaste en esa cruz por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Antes, Señor, muertos en nuestros delitos y pecados, no pensábamos en otra cosa más que en nuestros deleites carnales, en nuestro egoísmo insaciable, en esa idolatría que gobernaba nuestro corazón. Pero por la gracia, Señor, que has derramado en nosotros, hoy nuestros corazones son transformados por un perdón, por un amor, Señor, que sobrepasa todo lo que hay a nuestro alrededor. Te ruego, Dios, para que estimules en tu iglesia ese amor que persevera, ese amor que no se cansa, ese amor, Señor, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, nunca deja de ser, sino que crece y crece como la mañana hasta que el día llega a su clímax. Así queremos, Dios, que nos encuentres en tu regreso, trabajando en amar a nuestros hermanos, en mostrar tu amor a otras personas a través de lo que hacemos aquí en la iglesia. Señor, ayúdanos a amar la iglesia, porque es que al final, Dios, es aquí en donde aprendemos lo que verdaderamente es amar. Ayúdanos a perdonar a los hermanos que nos han incomodado en algunas oportunidades, Dios. O que nuestros hermanos nos puedan perdonar cuando hemos sido nosotros los que hemos perturbado su paz, ofendiéndoles
o pecando contra ellos de alguna manera. Padre, yo te ruego para que puedas convencer a cada corazón que está aquí de la necesidad que tiene de ser lleno de ti, Señor. De la necesidad que tiene de buscarte a ti para poder sanar las relaciones con los hermanos dentro de la iglesia. Si hay personas aquí que tienen alguna dificultad o algún problema con algún hermano en la iglesia, te ruego para que pongas en ellos ese impulso de amor, como el de Cristo, de tomar la iniciativa en amar, en servir, en acercarse y restaurar la relación, en que no hayan divisiones dentro de la iglesia, sino que podamos mostrar que ese amor está creciendo en humillarnos, en dar el primer paso por humillante que sea, en imitar al Maestro por humillante que sea, recordando, Señor, que el que se humilla será exaltado, Dios. Recordando que al final Cristo merece y es digno de todo sacrificio de alabanza, y lo hacemos para tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser humildes y a crecer en ese amor humilde que sirve, que da las gracias, que es agradecido, que no se jacta. Ayúdanos a ser como tú, Jesús. Y si hay alguien aquí, Dios, que hoy puede confesar delante de ti su necesidad de tu perdón, que no es cristiano, Señor, pero tú le has convencido de que puede ser perdonado si pone su esperanza en ti, te ruego, Dios, que estas palabras hagan eco en su corazón al recordar la cruz en donde el amor más inmenso del universo fue expresado para salvar a pecadores como Él. Trae arrepentimiento, pero también trae consuelo, ese consuelo que trae alegría al sabernos perdonados por ti en la cruz, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.